unidad de cuidados intensivos, como ningún otro lugar, presenta una continua instrumentalización con el propósito de mantener la vida. Se hace soporte de vida y poder establecer la frontera clara de la obstinación terapéutica eh, y la preservación de la vida se hace bastante complicada en estos pacientes. Muchos de los pacientes que ingresan a cuidado intensivo empiezan a tener un deterioro progresivo hasta hacer falla multiorgánica y incluso con la medicina de hoy, las posibilidades de tomar decisiones, estudios paraclínicos, imágenes diagnósticas, poder establecer una frontera exacta entre la preservación de la vida, la abstinación terapéutica y el uso desproporcionado de los recursos es una de las cosas que más complica este tipo de intervenciones, sobre todo porque cada 12 horas un profesional diferente, con una visión diferente, con experiencias diferentes, con un criterio diferente, enfoca al paciente y tiene también muchas cosas relacionadas con el deseo de la familia, con la edad, con la enfermedad y probablemente con el pronóstico. Entonces no es sencillo poder establecer esa línea en la cual uno piensa que ya no hay sentido y que no hay vuelta atrás. La implementación de protocolos es muy difícil porque aunque las formas de pensamiento han cambiado con el tiempo, continuamos con una sociedad muy arraigada a principios y a valores que también se relacionan con lo religioso, con una creencia absolutamente radical a que la finalización de la vida es un asunto divino, es un asunto que depende de Dios y que las personas no pueden tomar las decisiones de finalizar la vida. Es una posición absolutamente respetable, pero también hay personas que tienen una posición diferente en la vida y que a veces tienen la posibilidad de tomar decisiones con respecto al cese de su sufrimiento. Es una discusión bastante larga porque se involucran elementos de ética, de moral, de religión, que hacen muy difícil poder llegar a establecer este tipo de protocolos. Y porque también algunos médicos se consideran objetores de conciencia y consideran que la formación los capacita o los faculta simplemente para tratar de sostener y mantener la vida, para acompañar en el sufrimiento hasta el último instante, pero bajo ninguna circunstancia para instrumentalizar la muerte. Hay unas diferencias fundamentales que destacan grandemente la diferencia entre eutanasia y distanasia, y a veces eso es lo que puede llegar a suceder. Cuando no se hace de forma correcta, se desmontan terapias y demás, se puede incurrir precisamente en distanasia que ocurre con mucha frecuencia y a veces incluso sin el conocimiento de los pacientes, por supuesto, y de los familiares. Esta pregunta es un poco más compleja y considero que casi nunca los acompañantes de los pacientes suelen ser los que piden eutanasia. Es más común que ocurra con con las personas propiamente dichas en las unidades de cuidado intensivo. Generalmente las personas que están en peores condiciones tienen alteración de la conciencia y no tienen la posibilidad de elegir, en este caso en particular, si es el final de su vida y si se puede llevar a cabo una eutanasia. Entonces existen múltiples barreras y fronteras que, por supuesto, generan este tipo de fenómenos y se relacionan precisamente con los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos, que es muy diferente, por ejemplo, a lo que ocurre en las unidades oncológicas, donde a veces los tratamientos se hacen de forma paliativa y donde los pacientes a veces ya se sienten muy abrumados por la quimioterapia, por la radioterapia, por el dolor propio y de forma consciente y de forma voluntaria pueden llegar a tomar decisiones. Pero yo creo que el escenario es un poco diferente al que ocurre en cuidado intensivo. Como
como lo habíamos mencionado anteriormente, el estigma es muy grande, precisamente en una sociedad que es muy camandulera, por llamarlo de alguna manera, que todavía muchos de sus valores se fundamentan a partir de la creencia, cualquier creencia, pero generalmente una creencia de una deidad. La finalización de la vida no es una decisión que debería tomar ninguna persona y no consideran que está facultada para ese propósito. Y eso ha generado muchos inconvenientes porque hay posiciones oficiales incluso de la Iglesia Católica que es por supuesto, el principal grupo de creencia religiosa en nuestro medio. Y pues mientras ocurren con otros grupos cristianos que son un poco más recalcitrantes, por supuesto, esta es una razón. Si uno comparara el acceso a eutanasia con respecto a países que no tienen tan arraigada un credo y una doctrina religiosa, probablemente haya más posibilidades de que esto ocurra, pero a la gente se les inculcan discursos de temor asociados precisamente a un pecado muy grave, el incurrir en alguna decisión o en alguna conducta que implique la finalización de la vida. Por supuesto, yo estoy a favor. Sin embargo, nosotros necesitamos mucha formación para poder hacerlo de forma correcta. Yo creo que con lo que sabemos hoy, con lo que podemos experimentar, sabemos cuando algo empieza a ser desproporcionado en términos de tratamiento, cuando los intentos son futiles, cuando hay encarnizamiento terapéutico, pero también la forma en la que se termina tendría que tener sentido y se tendría que hacer de una forma correcta. Y quizás eso es lo que hoy no ocurre. Entonces, yo no soy objetor de conciencia. En mi caso particular, considero que hay muchas razones que justifiquen la eutanasia, no solamente el cese del sufrimiento, sino también el uso proporcional y adecuado de los recursos sin que se conviertan en intervenciones futiles en términos diferentes de tiempo, de utilización de recursos, de tener el recurso siendo ocupado en una causa que probablemente será, y el desenlace se conocerá, que será ineficaz. Entonces, en ese orden de ideas, se necesita avanzar mucho desde muchos aspectos, aspectos éticos, aspectos legales, médicos, de comunicación, que harían probablemente de esto lo que se espera, una, una solución y una solución muy adecuada a un problema que realmente es muy serio y es la determinación de cuál es el momento para, de cierta manera, suspender medidas de soporte agresivas terapéuticas y permitir el curso natural de la vida. Tal como la vida inicia un día, de alguna forma también tiene que terminar.